2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les mando un cordial abrazo. Mi nombre es Marcelo Vargas y soy profesor de Comunicación y Lenguaje y hoy estamos en las clases de fortalecimiento. El día de hoy te hablaré de un tema que es realmente importante. Hablaremos sobre la acentuación. ¿Estás preparado? ¡Comencemos! ¿A qué le llamamos acentuación? Es a esa mayor fuerza de voz que nosotros imprimimos en el momento de expresar una palabra. Para eso existen algunas reglas que son muy importantes, algunas normas generales que debemos tomar en cuenta en el momento de realizar nuestros textos. Por ejemplo, observa las siguientes palabras. Tenemos la palabra pizarra y tenemos la palabra lámpara. En estas dos palabras, si las separamos en sílabas, existe una mayor fuerza de voz. Observa lo siguiente, pizarra. ¿Te das cuenta que donde está remarcado de color amarillo está la mayor fuerza de voz? Observa la siguiente palabra, lámpara. Acá también tenemos mayor fuerza de voz. A esta sílaba donde recae la mayor fuerza de voz se la denomina sílaba tónica. Y la sílaba en la cual no existe tanta fuerza de voz se la denomina sílaba átona. Todas las palabras tienen sílabas tónicas y tienen sílabas átonas. En algunas palabras es necesario marcar, resaltar esa mayor fuerza de voz. A esa la denominamos tilde. Esa marquita, ese signo que nosotros utilizamos para destacar esa mayor fuerza de voz se la denomina tilde. Eso es muy importante para poder reconocer y para poder colocar este signo gráfico en las diferentes palabras. Veamos lo siguiente. De acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, recuerda la que tiene mayor fuerza de voz, clasificaremos a las palabras en 4 grupos. En palabras agudas, palabras graves o llanas, palabras esdrújulas y palabras sobreesdrújulas. También es necesario recordarte que la Real Academia de la Lengua denominó a estas palabras como palabras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y proparoxítonas. Eso significa que tienen el mismo trabajo, realizan la misma función. No debes complicarte, utilizaremos la tradicional clasificación de las palabras. Las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. A mí me sucedió mucho que mis estudiantes, cuando les pido que hagan este trabajo, pues me dicen en la si, en la se, en la so. Entonces no lo olvides, para clasificar adecuadamente las palabras, diremos las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Las palabras graves o llanas llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y finalmente, las palabras sobreesdrújulas llevan la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba. Te dejo este cuadrito para que tú puedas reconocer con facilidad dónde se encuentra la mayor fuerza de voz. Para esto, recordemos las reglas generales. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. En cambio, las palabras graves o llanas llevan tilde cuando no terminan, y te lo coloco así grande, cuando no terminan ni en la N, ni en la S, ni en ninguna vocal. ¿Qué ocurre con las palabras esdrújulas y con las sobreesdrújulas? Pues en las esdrújulas y las sobreesdrújulas siempre llevan tilde.
Esa regla es muy importante, ya que con eso podremos clasificar las palabras. Muy bien, y a continuación te presento algunos otros ejemplos que son importantes. Tenemos entonces la palabra papá. ¿Qué clase de palabra es la palabra papá? ¿A qué grupo pertenece? Correcto, está dentro del grupo de las palabras agudas, porque la mayor fuerza de voz se encuentra en la última sílaba. ¿Le pongo o no le pongo tilde? Le pongo tilde porque termina en vocal. Vamos con la siguiente palabra, que es la palabra león. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra león? Correcto, tenemos 2 sílabas. ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. Por lo tanto, le voy a colocar tilde. Vámonos con la última palabra. Jesús. Recuerda que en la palabra Jesús encontramos 2 sílabas. ¿Dónde se encuentra nuestra mayor fuerza de voz? En la última sílaba. Y ahí me tengo que fijar, tengo que darme cuenta en qué tipo de letra termina. Termina en la letra S. Y la regla me indica que cuando termina en NS o vocal, debo colocarle tilde. Sigamos con la siguiente palabra. La palabra salir. Acá tenemos 2 sílabas. ¿Te das cuenta que la mayor fuerza de voz se encuentra en la última sílaba? Salir. Pero esta termina en consonante R, que no es ni N ni S, tampoco es una vocal. Por lo tanto, no tengo que colocarle tilde. Te dejo esta última palabra para que la puedas observar con detenimiento y tú en casita puedas determinar, ¿le pongo o no le pongo tilde? Si le coloco tilde, ¿por qué la coloco? Si no le coloco tilde, ¿por qué lo hago? Ahí queda la palabra para que tú puedas resolverla. Vámonos con la siguiente. Vámonos con las palabras agudas. Y esta es una excepción. Quiero que te des cuenta. Tengo la palabra convoy. ¿Le pongo o no le pongo tilde? A ver, piensa un poquito. Observa la terminación de la palabra. En esta palabra no le voy a colocar tilde, a pesar de que este sonido es muy parecido al de una vocal. Entonces son excepciones que nosotros tenemos dentro de la Real Academia de la Lengua Española. Las palabras graves o llanas, una vez más tengo que recordarte que estas palabras no deben terminar ni en N, ni en S, ni en vocal. Tenemos la palabra trébol. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra trébol? Trébol. Tenemos 2 sílabas. ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. Si la mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba, ¿qué clase de palabra es? Correcto. Una palabra grave o llana. ¿Le pongo tilde o no le pongo tilde? ¿Qué dices tú? Sí, le ponemos tilde porque observa la terminación. Termina en la letra L. Por lo tanto, esta palabra debe llevar tilde. Lo mismo sucede con la palabra césped, que tiene 2 sílabas. Y la mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba. Como esta termina en una consonante que no es ni N ni S, tengo que colocarle tilde. Así como lo puedes observar en la pizarra. Te dejo a ti resolver las siguientes palabras para que determines si les colocas o no les colocas tilde. Recuerda, tienes que observar dónde se encuentra la mayor fuerza de voz. Y al determinar dónde se encuentra la mayor fuerza de voz, sabrás qué tipo de palabra es. Y una vez que identifiques el tipo de palabra, tienes que recordar las reglas. Muy bien, ahí están las palabras. Continuemos. Tenemos algunas excepciones, ¿no? Como por ejemplo estas. Dice de la siguiente forma. Y cuando terminan en I o en consonante S u O, como puedes observar a continuación, ¿le pongo o no le pongo tilde? ¿Tú qué dices? Bíceps. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra bíceps? Pues tenemos 2 sílabas. Pero observa muy bien dónde recae la mayor fuerza de voz. Y recuerda la regla. Esta es una palabra excepcional, o es lo que nosotros conocemos como algunas excepciones o reglas que se rompen dentro de la Real Academia de la Lengua Española. Lo mismo ocurre con poner.
en la cual encontramos dos sílabas, pero observa la terminación. Estas son algunas excepciones que nos presenta la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué ocurre con las palabras esdrújulas y sobresdrújulas? Pues las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre van a llevar tilde. No lo olvides, debemos identificar dónde se encuentra la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, la palabra déspota. Tenemos 1, 2 y 3 sílabas. ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? Recuérdalo, última, penúltima y antepenúltima sílaba. Al encontrarse la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, se constituye en una palabra esdrújula. De la misma forma, crápula. Tenemos 3 sílabas. ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? Contamos desde el final. Última, penúltima y antepenúltima sílaba. Por lo tanto, se constituye en una palabra esdrújula. Tenemos la palabra pi de melón, que va a tener de la misma forma 4 sílabas. La mayor fuerza de voz, contamos desde el final, última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba, lo que la constituye en una palabra sobreesdrújula. Y la regla dice que este tipo de palabras siempre van a llevar tilde. Muy bien, como ya hablamos del acento prosódico y hablamos del acento ortográfico, ahora es importante recordar sobre el diptongo, el triptongo y el hiato. El diptongo es la unión de 2 vocales en una misma sílaba. Recuerda, este diptongo va a seguir algunas reglas generales para el uso de la tilde. Por ejemplo, tenemos la palabra queréis. ¿Qué queréis? En la palabra queréis debemos identificar dónde se encuentra la mayor fuerza de voz. Inténtalo en casita. ¿Queréis? ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? Correcto, se encuentra en la última sílaba. Muy bien, has hecho un buen trabajo, pero observa con atención. ¿Recuerdas que si la mayor fuerza de voz se encuentra en la última sílaba es una palabra aguda? Y la regla para las palabras agudas nos indicaba que debíamos ponerles tilde cuando terminen en NS o vocal. Pues mira, ahí se cumple la regla. Pero aquí hay un pequeño detalle. Observa que tenemos aquí la unión de una vocal fuerte y una vocal débil. Dice la norma general de la Real Academia de la Lengua Española que las vocales débiles no se pueden separar de las vocales fuertes. A eso le denominamos diptongos. Un diptongo es la unión de una vocal fuerte con una vocal débil en una misma sílaba. Veamos con la siguiente palabra. Pleura. Tenemos 2 sílabas. En la antepenúltima sílaba encontramos la unión de una vocal débil con una vocal fuerte. Te recuerdo que las vocales fuertes son A, E, O. Estas 3 vocales se constituyen en vocales fuertes. Son como las hermanas mayores. Y las vocales débiles son I, U. Estas vocales débiles no se pueden separar de las fuertes. A eso le denominamos diptongo. ¿Te diste cuenta cuán importante es esto de la acentuación? ¿Te has dado cuenta qué importante es saber utilizar la tilde? Espero que la clase de hoy te haya gustado. Te mando un cordial abrazo y nos veremos en una próxima oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.